Recordemos que Marcos 3:17 dice que a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijo del trono, que es entre el listado de los que estaba diciendo en este pasaje, en Marcos 3:16-17, que Jesús estaba eligiendo para que fueran sus discípulos, sus seguidores. Y bueno, y más que sus seguidores, sus discípulos. Ahora, esto suena a que, de alguna manera, Jesús no necesariamente siempre elige para seguidores, para discípulos, aquellos que son calmaditos, quietecitos, tranquilos, que tienen un carácter apacible y que son también perfectos. Muchas veces Él llama a temperamentales, a ciertos impulsivos, a los que a veces se equivocan, o diríamos mejor, y yo creo que valdría la pena decirlo, a los que muchas veces nos equivocamos y a los que muchas veces somos impulsivos, a los que a veces ardemos por dentro y cuando vemos algo, estamos a veces en situaciones donde de repente, cuando vemos injusticias en la vida cotidiana, decimos el típico dicho: me quiero olvidar de ser cristiano por un minutito y hacer algo con esta persona. A nosotros, con mi esposa, nos encantan los animalitos. Y vemos a veces historias de animalitos que son maltratados, los perritos, ¿verdad? Y a veces que los tienen en azotea, o alguien que les da una patada, y a veces dan en ese momentito unas ganas de decir, a ver si no agarro yo a patadas a este señor, esa señora también, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque son creación del Señor y son animalitos que no te hicieron nada honestamente. Pero estas características nuestras como seres humanos son aquellas que Dios ve para que seamos llamados por Él, para ser transformados. Santiago en realidad no se menciona justamente que era alguien importante, relevante, no era un escriba, por supuesto, tampoco era un fariseo erudito. La verdad que ni siquiera era algo como para sentirse orgulloso, porque el fariseo, que era erudito, conocedor de las escrituras, de la ley de Moisés, presumía tanto de eso, que su vida era una vida llena de orgullo, de reglas, normas y situaciones en las que había que seguir, pero que esas mismas le impedían tener una relación con Dios. En pocas palabras, los fariseos son los más típicos legalistas, aquellos que no están de acuerdo con nada y no les gusta nada. Y aunque las cosas se hagan como ellos quieren, de todas maneras no les gusta. Así, de esos que de repente, que no, hoy no me gustó cómo cantaron, hoy no me gustó cómo pusieron las sillas, es que no deberían de haber dicho, el que pastor no debería haber predicado de esta manera, es que no tuvo que haber dicho esto, es que el hermano no me saludó, es que, híjole. Y resulta que sencillamente Jacob era un pescador. ¿Para quién qué? Sencillamente tenía un oficio, se dedicaba al mismo, y dice que Jesús, pasando por allí, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y estaban en la barca, que estaban remendando redes con su papá. Era su oficio. Entonces, de alguna manera, vemos a un hombre que era un hombre común, tranquilo, en el sentido de que no era alguien pomposo ni lleno de mayor trascendencia en sí, pero con un carácter fuerte, con un carácter que destacaba de sí su forma de ser, pero que al mismo tiempo necesitaba ser transformado como todos nosotros. Y entonces, bueno, inmediatamente dice que Jesús los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, vinieron Juan, Jacobo y siguieron al Señor Jesús. Y vemos acá a un hombre que dejó todo cuando escuchó la voz del Maestro. Qué interesante. No sé cuántas cosas nosotros tendríamos que considerar, analizar y revisar en nuestra vida de que nos valdría la pena dejar por seguir la voz del Maestro. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas excusas de repente nosotros podríamos poner? Por ejemplo, estos dejaron a su papá, a su mamá, dejaron su trabajo. Y no estoy diciendo que tienes que dejar toda la vida, porque está hablando de una actitud de no estar arraigado a las cosas, para que nosotros con un corazón limpio y sin dejar de vivir nuestra vida cotidiana normal, sigamos a Jesús. Ahora, Él
tanto Santiago como su hermano soltaron las redes y siguieron a Jesús. Realmente eso nos debería ya de confrontar en cierta manera y decir, ¿qué tengo yo que dejar? Muchos, por ejemplo, hoy desean seguir a Cristo, pero no quieren soltar nada. Es decir, no quieren dejar su orgullo, ni sus planes, ni su comodidad, ni su tranquilidad, ni ir mucho más allá. Y creo que Dios nos llama a cada uno para poderle servir y para nosotros soltar esas redes. Qué curioso que este cuadro, si lo vas pintando en tu mente, piensa en lo siguiente, piensa en este lenguaje de las redes. Todos hemos visto las redes en las películas, en las fotos, que justamente son esas redes. ¿Sí? Cuando se rompían o cuando se enredaban, es como cuando tienes una madeja o cuando tienes aquí un hilito y quieres... Es más, no vayamos tan lejos, cuando tienes una cadenita, esas que usa la mujer así muy bonita, y que se te enreda. No sabes cómo se te hizo nudo, pero se te hizo nudo. ¿Ya? Y estás ahí queriendo desenmarañar, desenredar y todo. Y a veces no queremos hacerlo porque qué incómodo, ¿verdad? Ay, no, qué tardado, que lleva tiempo. Pero ¿sabes qué es curioso? Cuando logras desatar, cuando logras desarraigar aquello, ¿cómo se siente bonito? Cuando la cadenita ya soltó todos los nuditos, qué bonito es que ya te la puedes poner y ya la puedes lucir. Qué curioso es que debemos soltar esas redes que a veces nos atrapan y que son un montón de cosas en nuestra vida, que muchas de ellas en realidad, si somos honestos, no las queremos reconocer. Lo que sucede es que es mucho más cómodo pues venir y decir, no, pues si yo soy cristiano, ¿verdad? Porque algún día decidí entregar mi vida a Jesús y me siento cómodo y entre comillas esta nueva religión no me exige tanto. De alguna manera pues voy a un lugar, a un templo, a una congregación, la paso bien, escucho algo que de repente me agrada. Y si ahí solamente le dan por el lado del suavecito, si es que Dios quiere hacerte triunfar, donde dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, y todos los domingos me lo dicen, pero nunca me ponen de frente con el pecado. Entonces, pues ahí me siento bonito, porque está tranquilo, porque es relajado. Y entonces me dicen nada, pues no me confronta con mi pecado. De repente soy hombre, tengo otro frente, como le decimos los hombres coloquialmente, ¿no? Por allí algo escondidito, pero como nunca en la iglesia me abren la Biblia y me hablan del adulterio, pues está bien, aquí está bonito, se escucha bonito, se siente bonito, la comunidad es bonita, la comida es bonita, la convivencia es bonita, las comidas son bonitas, los campamentos son bonitos, las salidas son bonitas y toda la vida es bonita, y pues ahí está la comunidad. Pero realmente Jesús nos está llamando a dejar esas redes que nos atan. Él, como su hermano, Santiago, su hermano, decidieron dar un primer paso para una vida transformada. Y es obedecer sin demora. O sea, no le pesaron mucho. Dice que inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. No se comenzaron a darle muchas vueltas, que mira, tengo negocios, es que mañana tengo una entrega de unos peces que me pidieron, no los he pescado, entre muchas cosas más. El llamado, justamente, es algo curioso, pero el llamado en sí como tal, el llamado no hizo Santiago como cualquiera de nosotros, no lo hizo perfecto. El carácter de Santiago, ya siendo llamado por el Señor, ya siendo seguidor y discípulo de Cristo, también afloró en un momento. Acompáñame a Lucas, busca Lucas capítulo 9, versículo 54. Es un pasaje que ya hemos leído antes, pero me encantaría que lo leyéramos porque ahí es donde queda revelado el carácter de Santiago ya siendo seguidor de Cristo. No estamos diciendo que esto fue de antes, que se puso necio, que era... Lucas 9:54 dice que en este pasaje es que cuando ya era seguidor de Jesús, en pocas palabras, Santiago, Juan, ya estaba con el Señor Jesús, ya era parte del equipo de los 12. Entonces,
cuando llegaron a los samaritanos que no quieren recibir a Jesús, Santiago y Juan reaccionaron como dice Lucas 9:54, que dice, viendo esto sus discípulos, y aquí aclara para que no haya duda, porque podría haber sido Pedro, podría haber sido cualquiera de ellos, de los 12, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? En referente a que los samaritanos no les estaban recibiendo de manera correcta, es decir, los estaban rechazando. Ahora recuerden, ¿qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Pues es que tú vienes aquí conmigo a platicar, pero recuerda que samaritanos y judíos no se llevan. Pero yo quiero pensar en este pasaje de Santiago y Juan. Yo quiero imaginarme como el Señor, el que merece la gloria, la honra, por supuesto. Ellos quizás no entendían todo el panorama y todo lo que entendemos, porque muchas veces somos fáciles para señalar, ¿están de acuerdo? De repente decimos, bueno, pues estos, ¿qué cabeza tenían? ¿Qué carácter tenían? Que no veían que estaba Jesús con ellos, porque a nosotros lo vemos así ahora, ¿estamos de acuerdo? Pero ellos no tenían todo este panorama. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a seguir al Señor Jesús, a su Maestro, y que vale la pena mucho seguir a Jesús. Pero yo me imagino a Santiago y a Juan, estaban casi remangándose, así, ¿verdad? Así como hombres, ¿verdad? Machos, así fuertes, y así defendiendo obviamente a su Maestro, por supuesto. También en cierta forma es un bonito acto. Habría que ver el lado bonito, porque decir, bueno, pues estos quieren defender a su Maestro, ya se estaban remangando, ya estaban diciendo, no, pues échame a mí el primero, a ver, véngase el primero conmigo, a ver si de qué cuero salen más correas, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Bueno, a ver qué. Y decir, bueno, nosotros, no te preocupes, nosotros aquí nos encargamos y nosotros, aunque tú no lo pidas, nosotros vamos a pedir fuego del cielo. Bueno, para comenzar, no tenían esa facultad de pedir al Señor. Imagínate pedir al Señor, pues manda fuego y consume a estos que están aquí rechazando. Ahora, en realidad, si somos honestos, por otra parte, podemos decir que fue una declaración de parte de Dios bastante arrogante, porque al ver que nosotros lo rechazaban, decir, pues nosotros somos más bonitos, somos mejores, somos superiores incluso, porque estamos con el Maestro. Ahora, en realidad, Jesús no necesitaba que ellos hicieran una gestión celestial o de pedir un fuego de parte de Dios para hacer eso, porque Jesús era y siempre ha sido autosuficiente para ello. Ahora, ¿por qué no lo hizo Jesús? Podría haberlo hecho también, si podemos verlo desde otra perspectiva. Al ver Jesús que estos lo rechazaban, pues pudo haber dicho, pues así como Dios le mandó el diluvio, pues a estos les mando fuego, ¿verdad? O les mando algo. Sin embargo, no lo hizo. Pero quedó demostrado que el carácter de ellos era impulsivo, era de armas tomar. Ahora, podemos decir que en realidad su celo también era auténtico. No podemos verlo todo malo. Pero el celo estaba mal canalizado, estaba mal ejecutado, estaba mal manejado. Simplemente lo que ellos querían era destruir a los que no pensaban como ellos. Imagínense si hoy en día fuera todo como eso, que todos destruyeran a todos los que no piensan como ellos, y que nosotros como cristianos, bueno, vamos a destruir a todos los que no piensan como nosotros. Sí, pero el problema es que tú alguna vez también igual no pensaste como un cristiano, ¿verdad? Llegaste a Cristo porque el Señor, que con su misericordia te llamó en la circunstancia que te llamó, aún aquellos que les llamó de joven o inclusive en un lugar cristiano, a tu papá y tus abuelos de alguna manera llegaron también a partir de un llamado del Señor. Entonces, aquí hay algo curioso también, que en cierta forma el Señor Jesús no los reprende con dureza ni con enojo, los corrigió con amor, con misericordia, con gracia. Y entonces aquí podemos aprender algo importante, que Cristo no cancela o no le quita las alas a aquel que se equivoca. Él corrige para poderlos usar mejor, para poder canalizar mejor esa energía que de repente tienen. Y lo que es curioso, que esta no fue la única vez.
Entonces, vemos un progreso, veamos la historia cómo va. Llama a Jesús, a sus discípulos, llega y se encuentra con Juan y Jacobo y Santiago. Allí los encuentra pescando, le dijeron, vengan conmigo. Ellos deciden, lo siguen, se arman de parte del equipo, pero de repente se van solitos con Jesús, van con los samaritanos, Señor queriendo predicar a los samaritanos, los rechazan y esto es lo primero que hacen, bueno, pues a ver, golpeémosles, ¿verdad? Mandémosles fuego. Pero no es la primera vez. En realidad vamos a Marcos, capítulo 10. Y esta es otra ocasión donde podemos gestionar, vemos que se gestionó y se gestó en ellos un carácter de ser hijos del trueno, impulsivos y ambiciosos. Marcos capítulo 10, versículo 37, es cuando Jesús les hablaba del sufrimiento, estaba hablando Jesús ya anticipando un poquito lo que iba a suceder más adelante, y ellos le salen con lo siguiente, Marcos 10:37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, así. Bueno, dijo, si no pudimos desbordar nuestro coraje con aquellos samaritanos y el Señor no nos permitió pedir fuego intercediendo por Jesús. Imagínense esto, qué curioso. Ellos intercedieron por Jesús, no Jesús por ellos. Es curioso. Entonces, aquí podemos ver que Santiago no entendía cómo era el reino de Dios. Pensaba en tronos, en posiciones, en estatus, en un lugar que ocupar. Eso es lo que estaban Santiago y Juan pensando. A ver, ¿dónde nos va a tocar? Nos va a tocar un lugar privilegiado, porque aquí estamos con el Señor Jesús. Ahora somos 12, pero le podemos decir al Señor, oye, ¿por qué nos das? Pues es que un lugar privilegiado. Mira, acá te acompañamos y aunque tal vez no nos diste chance, pero estábamos dispuestos a dar nuestra vida y darnos de golpes con los samaritanos para defenderte. Pero ellos realmente no entendían que no se trataba de trono, de posición, de estatus, sino muchos querían la corona sin la cruz. Es decir, querían tener privilegios sin dar algo a cambio de su maestro y seguirle en la cruz, siendo de que la vida cristiana no se trata de tener privilegios, tronos, posiciones y ser alguien o destacar dentro de, ni siquiera un mismo pastor, ni maestro, ni profeta, ni quien sea, debe sentirse como tal. ¿Por qué? Porque eso es querer tener el lugar de privilegio sin anhelar realmente querer un lugar de servicio al Señor. Quería la gloria, pero no quería el Gólgota. O sea, querían ellos resplandecer, ser reconocidos, tener un lugarcito allá al lado del Señor. Y ya habían escogido su posición, ¿eh? Mira, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya con eso es suficiente. Y ya estamos parte de la corte celestial. Mira, ahí en el cielo los pones uno aquí y otro acá y ya. Pues ya estamos bonitos y ahí estamos bien. Pero había que pasar por el Gólgota. Y si recuerdan, pues la mayoría de discípulos no estaban ahí más que Juan, el discípulo amado, su hermano de Santiago. Ahora, esto nos debería sonar un poco familiar, porque en la vida real vemos a muchos creyentes que anhelan ser vistos, reconocidos, promovidos, y más hoy en las redes sociales. Hay muchos que están subiendo muy excelente, muy buen contenido, vale la pena seguirlos, pero otros que es evidente que lo que buscan es la fama, el reconocimiento y que la gente los promueva, ¿verdad? Y que compartan todo su contenido. Pero no quieren muchos de estos servir, ni sufrir, ni esperar el tiempo de Dios para lo que el Señor tiene preparado y el propósito por el cual ha llamado a cada uno de nosotros. Normalmente hay gente que quiere ser líder, pero no quiere lavar los pies. O sea, quiere la relevancia, quiere ser importante, y hoy estamos llenos, cada día podemos ir viendo lo que anticipa la palabra de Dios, que en los posteriores tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Y muchos dicen que harán mercadería de la gente, es decir, personajes que vemos
que están casi en cada reunión que tienen, en su lugar de reunión con las personas que se reúnen con ellos, prometiendo, pidiendo y haciendo intercambios de el Señor, dale esta promesa y Él te va a dar más, y trae esto para acá, y entonces Dios te va a dar más, y están en el dame más, date más, da más, provee más, otorga más, y están en esa necesidad de estar ahí, queriendo ser reconocidos, pero normalmente no están interesados en venir y lavar los pies, es decir, en venir y servir a las personas. Santiago estaba ahí, pero no se quedó ahí, que es lo bueno, ¿verdad? Es decir, no solamente no se quedó allí en eso porque Dios fue transformando su vida. Y Jesús, algo interesante es que no lo rechazó, no lo desechó, no lo juzgó como tal antes de tiempo, porque sabía que estaba en un proceso de cambio. En vez de eso lo llevó en un proceso de intimidad para con Él, y fue parte de aquellos que estaban cerca. Por ejemplo, era parte Santiago de este círculo íntimo que tenía Jesús, entre ellos junto con Pedro y junto con Juan. Por ejemplo, Santiago estuvo en la resurrección del hijo de Jairo, si recordamos, en Marcos 5:37. También en Marcos 9:2 estuvo en la transfiguración. O sea, Santiago estaba en un lugar íntimo cercano a Jesús, cerca de. Entonces, nunca le dijo, desde el momento que ellos expresaron su ambición y quizás su carácter mal canalizado, de querer tener un lugar de privilegio, no, Jesús no dijo, no, sabes qué, apártate, no te quiero ya en mi equipo, sabes qué, pues vete, te despido. Jesús con paciencia lo recibió y lo llevó a tener una intimidad donde Santiago vio la transfiguración, vio la resurrección del hijo de la hija de Jairo, y en el Getsemaní, en el momento más intenso del ministerio del Señor Jesús, en Marcos 14:33, allí estaban. Y no todos estaban ahí, pero Santiago era parte de este círculo íntimo. Solo estaban los que necesitaban ser formados por dentro, ser transformados en lo profundo. ¿Y esto qué nos enseña? Que los procesos más duros en la vida no son castigos. No son algo de que, el Señor me está castigando, me está mandando un montón de tribulación y todo. ¿Sabes? ¿Cómo me gustaría que viéramos esto? Me gustaría que esos procesos duros, difíciles que estamos pasando y que vamos a pasar quizás más de una ocasión, sean los talleres del Maestro donde Él está transformando nuestras vidas. El Getsemaní justamente no fue un lugar para brillar, para destacar. Fue un lugar para quebrantarse, para estar ahí pues delante del Padre sufriendo por un acontecimiento que estaba por venir. Y dentro de ese grupo, allí estaba Santiago también. Y luego de la resurrección del Señor Jesucristo hay algo interesante. Fíjense, Santiago desaparece del escenario, desaparece del protagonismo. No hay algún discurso dicho por Santiago. No hay nada específico en el libro de los Hechos acerca de él. No hay cartas con su nombre, que quien escribió el libro de Santiago fue el hermano de Jesús, que es otro Santiago. Son dos Santiagos. El hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y Santiago, hermano de Jesús. Ahora lo que arde es en su vida, ya no es ese carácter, sino su compromiso para con el Señor. Lo que resuena es una obediencia en silencio a su Maestro. Y llegamos a Hechos, acompáñenme a Hechos capítulo 12. Y aquí tenemos una forma no muy agradable del protagonismo que alguna vez buscó Santiago Jacob. Pero Hechos 12, 1 y 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Lo vuelvo a leer. Fíjense bien lo que pasó en ese momento. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Así tal cual. Y dice que mató
a espada a Jacob, hermano de Juan. Así, tal cual, ahí. Entonces, Jacobo, que es el mismo Santiago, hijo del trueno, fue matado a espada por el rey Herodes. Entonces no podemos ver allí justamente a alguien que fue extremadamente rebelante. No había una relevancia así de que dijeran, wow, fue famosísimo, pero fue un apóstol que estuvo dispuesto a morir y a ser el primer apóstol en morir como un mártir a causa de su Señor. Creo yo que si esta escena hubiera pasado, es decir, si en los primeros días de que no estaba en esa intimidad con Jesús hubiera pasado con eso, yo creo que lo que hubiera pasado es que él se hubiera opuesto o no se hubiera dejado, se hubiera ido a esconder. Pero él estuvo dispuesto a llegar a la muerte porque ya había sido transformado ese carácter, ese hijo del trueno. No huyó, no negó al Señor, no titubeó en ningún momento. Aquel que antes quería estar allí a la derecha del Señor Jesús en la gloria, o sea, que quería su posición, ahora entendía lo que realmente significaba eso. Era entregar su vida hasta la muerte. Y la verdad, esto debería sacudirnos, debería simbrarnos, debería de movernos, porque muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a morir por Él. Es triste, pero muchos quieren ser usados por Dios y demandan al Señor, y puedes escuchar oraciones así tan conmovedoras, y Señor, por favor, usa mi vida y me entrego y aquí estoy para ti. Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de quienes tienen este tipo de actitud están dispuestos verdaderamente a morir por el Señor Jesús? Aún literalmente. Y morir obviamente primero a sí mismo, a su ego, a su orgullo, a su altivez, a su pecado mismo, a su actitud. Santiago pasó de ser de un hijo del trueno a un hombre crucificado con Cristo en su carácter, en su ego y finalmente en su cuerpo. Wow. Y yo estoy seguro, estoy seguro que este último sacrificio de su cuerpo fue algo que para él le valió la gloria de su maestro. Y yo creo que en el momento que él llegó delante del Señor y se presentó delante del Maestro, Jesús le dijo, ahora sí tienes el lugar privilegiado que tanto querías, tienes una morada que he preparado para ti, como lo prometió el Señor, voy y al cielo a preparar una morada para cada uno de nosotros, pero ahora sí, porque realmente has entregado tu vida en la forma correcta. No en la forma impulsiva donde se quería echar al plato a los samaritanos, donde quería mandarles con fuego, donde se estaba remangando para poder darse de golpe quizás con ellos. Pero yo creo que vale la pena el hecho que consideremos cuál es el cambio de carácter que Dios está pidiendo en nosotros. ¿Saben? Una vez escuché a alguien decir, Dios no usa a los grandes. Dios hace grande a quien se deja usar. Y Santiago, estoy seguro que entendió esto. Después, al final, obviamente, de su vida y de pasar un proceso. Santiago vivió este proceso. El mismo proceso que está disponible para todos y cada uno de nosotros. Puede que tengamos o tengamos un carácter explosivo. Puede ser que tengamos un carácter que nos gane el orgullo, que tu impulsividad nos haya metido en problemas alguna vez. Pero Jesús no te desecha, Él te sigue llamando. Él no rechaza el trueno que hay en ti, lo redirige, lo transforma, lo cambia, lo hace diferente. Y quisiera ir concluyendo que pensemos en lo siguiente. Nos hemos preguntado qué tipo de trono es el que estamos buscando. Santiago y Juan estaban buscando un trono en el sentido de una posición, un estatus, un lugar privilegiado dentro de
aparecer en la figura de, como en esos lugares, empresas grandes que tienen años y tienen la galería de fotos de todos los que han sido presidentes, han sido gente importante, y bueno, se les da su lugar y qué bueno que les dan el lugar. Pero, ¿qué es más importante? ¿Ser valorados por los hombres o ser valorados por Dios? Estamos dispuestos a entregar nuestra vida, no solamente en la muerte física, sino cada día. Como dice Lucas 9:23, que se los leo. Y decía a todos, hablando Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Esa debe ser la actitud. ¿Saben? Santiago no escribió libros, no dejó sermones, pero dejó algo mucho más poderoso. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Un testimonio de obediencia y fidelidad hasta la muerte. Así tal cual. Y ahí está, el registro quedó clarísimo. El rey Herodes tomó la vida de muchos discípulos. Ahí claramente dice que fue atravesado con espada. Quiero decirte esto para ir cerrando esta parte. No hay transformación sin renuncia. No hay poder sin quebranto. No hay gloria sin cruz. Mira, así como Santiago, puede que tú también seas un hijo del trueno. Quizá yo diría que todos somos en cierta forma, en algún área de nuestra vida, hijos del trueno. Lo que pasa es que siempre lo vemos del otro lado. Y como dice la Escritura, siempre vemos la paja en el ojo del otro, ¿verdad? Y comenzamos a criticar, a señalar y a decir que los otros están mal y que son orgullosos, que son unos creídos, que son unos altaneros, que son esto y lo otro. Pero todos tenemos algo. Pero si permaneces con Jesús, Él hará de ti una vasija útil, una vida rendida y un testimonio ardiente. Que el Señor transforme tu carácter, como lo hizo con Santiago, que pases del ruido del trueno al impacto eterno del testimonio, es lo que Dios espera en nosotros. Hay muchos como Santiago, que no son gente relevante en el sentido que están en la boca de muchos, o quizás ni siquiera son mencionados de manera muy constante. Hay pocos registros, solo tenemos 3 o 4 registros, como cuando Jesús los llamó, como cuando Jesús estaba con los samaritanos, como cuando Jesús estaba en la transfiguración, pero no se dice mucho, pero sí se ve el carácter transformado de un hombre que se dejó transformar por Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos hace Dios? El Señor Jesús, como discípulos, ha de permitir que nuestra vida sea una vasija útil, una vida rendida y un testimonio ardiente como discípulos del Señor. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos dejar que tú nos transformes, que tú nos guíes, que tú cambies ese carácter de ser hijo del trueno por un carácter apacible, con un carácter de ser moldeados por ti, Señor, de rendir nuestra vida y cada una de las áreas que estás trabajando y que quizás has llevado algún tiempo, algún proceso en cambiarlas, pero Señor, tú vas a obrar para que esto sea una realidad genuina en nuestra vida. Padre, no estamos llamados a ser relevantes o querer aparentar ser grande delante de los hombres. Queremos ser aquellos en los que por delante el que sea grande y exaltado seas tú, Señor. Y nosotros solamente seamos instrumentos para que la gente conozca al verdadero grande Señor, creador y sustentador del universo y salvador del mundo, como es Jesús, que dio su vida por nosotros. Gracias, Dios, por su nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, por tus ejemplos, por permitirnos ver un panorama claro de un hombre que con el proceso en el que tú lo llevaste, que se dejó moldear por ti, cambió su carácter para ser alguien que viviera apasionadamente, ya no para sí mismo, sino para ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.